Que mi hijo le rapara la cabeza a su hermana mientras dormía, la noche antes del baile de graduación, fue lo mejor que hizo en su vida. Me desperté con los gritos desgarradores de mi hija adolescente, Dileya. Corrí a su habitación y no podía creer lo que veía. Estaba completamente calva, su cabello largo y oscuro esparcido sobre la almohada como sacado de una pesadilla. Sollozaba, diciendo que su hermano menor, Mika, debía haberle rapado la cabeza mientras dormía. Se tambaleó hasta el espejo del baño y empezó a gritar aún más fuerte al ver su reflejo. El baile era en 9 horas y se suponía que la coronarían reina. Ahora todo estaba arruinado. ¿Dónde está Maika?, exigí saber. Y mi esposo lo encontró sentado en su propia cama, con su pijama de dinosaurios puesto y la máquina eléctrica todavía sobre su mesita de noche. Mika, ¿qué hiciste?, pregunté, tratando de no gritar mientras Dileya sollozaba en el baño. Tenía que impedir que fuera al baile, dijo Mika con esa vocecita que usa cuando sabe que está en problemas, pero cree que hizo lo correcto. Este era mi bebé, el que todavía me pedía que revisara si había monstruos debajo de su cama. El mismo niño al que Dileya le había enseñado a atarse los zapatos el verano pasado. El que seguía a su hermana mayor a todas partes, haciéndole preguntas interminables sobre todo. No podía creer que sería capaz de sabotear así la noche más importante de su hermana. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El novio de Dileya, Colton, entró como si nada, como hacía todos los sábados por la mañana. Subió las escaleras hablando de los colores del ramillete y se detuvo en seco al ver la cabeza rapada de Dileya. ¿Qué demonios le pasó a tu pelo?, preguntó, y luego reacomodó su expresión en preocupación fingida. Nena, no llores. Podemos arreglar esto. Tal vez conseguirte una peluca bonita. De todas formas, serás la más linda ahí. Dileya lloraba más fuerte ahora. Colton la apretó contra él mientras me miraba con odio, como si esto fuera mi culpa. ¿Fue Mika el que hizo esto? Siempre dije que ese niño era raro. Esto es un delito, señora Hale. Mika apareció en la puerta del baño, todavía en su pijama de dinosaurios. Le corté todo el pelo para que no pudiera ir al baile contigo, dijo, porque eres malo con ella. ¡Mika!, grité, pero él siguió hablando con esa vocecita decidida de niño pequeño. La lastimas todo el tiempo. Veo las marcas moradas en sus brazos, donde la agarras muy fuerte. El baño se quedó en silencio total. Colton se rió, pero sonó forzado. Los niños inventan historias locas, señora Hale. Dile, Dileya. Dile a tu mamá lo bien que te trato. Dileya no miraba a nadie. Sentí que un hielo se extendía por mi pecho. Tomé fotos con el celular de mamá mientras Dileya dormía, dijo Maika, con la voz cada vez más firme. La empujas contra las paredes. Le pegas en la panza donde nadie puede verlo. Después le compras cosas para que no lo cuente. Saqué mi teléfono con las manos temblando y abrí las fotos. Ahí estaban. Primeros planos de los brazos de Dileya con moretones con forma de dedos. Sus costillas con marcas moradas oscuras. Sentí que el estómago se me caía. ¡Ay, Dios mío!, susurré. Dileya, ¿es verdad esto? La cara de Colton se puso roja. Esos moretones pueden ser de cualquier cosa. Ella juega fútbol. Esto es una locura. Gasté una fortuna en ella. La voy a llevar al baile en limusina. Mi esposo apareció en la puerta. Todo su cuerpo estaba tenso mientras miraba por encima de mi hombro las fotos en mi teléfono. Dileya, mi amor, ¿por qué no me lo dijiste?, pregunté, con la voz totalmente quebrada. El agarre de Colton sobre Dileya se apretó visiblemente. Nos vamos ahora mismo. Esto es completamente ridículo. Vístete, Dileya. No puede ir a ningún lado si le da vergüenza su pelo, dijo Maika simplemente. Por eso se lo corté todo mientras dormía, para que tuviera que quedarse en casa, segura. Colton intentó cambiar de táctica. Su voz se volvió artificialmente dulce. Maika, a veces Dia y yo jugamos bruscamente cuando estamos jugando. No es lo que parece. Así son las parejas. Eres muy chico para entender esas cosas de novios. Mi esposo entró completamente al baño y dijo, suelta a mi hija ahora mismo. Pero entonces dijiste eso, señor, dijo Maika. Todos voltearon a mirarlo de nuevo. Sacó su relojito inteligente para niños, el barato que le habíamos regalado en su cumpleaños, que podía grabar notas de voz, y tocó la pantalla. La voz de Colton sonó pequeña pero clara. Maika dijo que era de la noche anterior, cuando Colton esperaba en nuestra sala a que Dileya se arreglara. Sí, mañana en la noche después del baile, sonó su voz. Voy a hacer que se ponga bien mal en la fiesta de después en la casa de Owen, así no podrá decir que no esta vez. Ya conseguí lo que necesitaba de mi hermano. Es hora de asegurar todo eso antes de la universidad. Nada mantiene a una chica atada como un bebé. Sentí que iba a vomitar ahí mismo, en el piso del baño. Dileya hizo un sonido horrible, como de animal herido. Trató de soltarse de Colton, pero él la sostuvo con más fuerza. Eso es falso, dijo Colton. El sudor le corría por la cara ahora. Todos ustedes están locos. Ni siquiera es mi voz. Esta familia entera está loca. ¿Ibas a hacerle eso a mi hija?, susurré. Todo mi cuerpo temblaba de una rabia que nunca había sentido. ¿Ibas a hacerle cosas asquerosas a mi bebé? Colton finalmente soltó a Dileya. Empezó a retroceder hacia la puerta, pero mi esposo se movió más rápido. Bloqueó la única salida con todo su cuerpo. Pude ver los músculos de su mandíbula tensarse mientras miraba fijamente a ese chico que había estado lastimando a nuestra hija quién sabe desde cuándo. ¿No quieres hacer esto?, dijo Colton, tratando de sonar amenazante, pero su voz se quebró como la del niño que en realidad era. Mi papá es abogado.
Si me tocas, voy a arruinar a toda tu familia. Mi esposo dio otro paso adelante. Colton se pegó contra la pared, buscando otra salida. Pero de repente dejó de entrar en pánico. Miró a mi esposo y dijo, con la voz más fría que jamás he escuchado: «De verdad no creo que quieras hacer eso, señor Hale. Y creo que sabes por qué». La cara de mi esposo se desplomó. El color se le fue de la piel, y sus manos empezaron a temblar mientras Colton se quedaba ahí, con esa sonrisa de suficiencia. Pude ver todo el cuerpo de mi esposo ponerse rígido, y algo helado se instaló en mi estómago. Colton sabía algo, y fuera lo que fuera, tenía a mi esposo asustado. El baño se sentía demasiado pequeño con todos apretujados ahí adentro, y podía escuchar la respiración entrecortada de Dileya detrás de mí. Mi esposo retrocedió un paso, y la sonrisa de Colton se ensanchó. Me metí entre los dos y saqué mi teléfono con dedos temblorosos. Presioné el botón de grabar y lo levanté para que Colton viera la lucecita roja parpadeando. Mi voz salió más firme de lo que me sentía cuando le dije que se fuera de nuestra casa ahora mismo, o llamaría al 911. Colton solo se rió y dijo que su papá nos iba a destruir por esto. Dijo que no teníamos idea con quién nos estábamos metiendo. Después empujó a mi esposo con fuerza suficiente para hacerlo tropezar contra la pared. Seguí grabando mientras Colton bajaba las escaleras pisando fuerte, asegurándose de tirar las fotos familiares de la pared a su paso. Mi esposo lo siguió mientras yo me quedaba con mis hijos, que ya estaban los dos llorando. Escuché a Colton gritando algo sobre abogados y demandas desde abajo. La puerta principal se cerró de un portazo tan fuerte que sacudió toda la casa, y después su motor rugió afuera. Las llantas chirriaron mientras salía disparado de nuestra entrada, yendo demasiado rápido para nuestra calle tranquila. Mi esposo volvió a subir, y su cara seguía blanca como una sábana. Nos miró a todos ahí parados en el baño y dijo que debíamos ir a la habitación principal a hablar. Todos caminamos por el pasillo hacia mi cuarto, donde mi esposo cerró la puerta con llave detrás de nosotros. Dileya se sentó en la cama, todavía en pijama, con su cabeza rapada reflejando la luz de la mañana que entraba por la ventana. Mika se subió junto a su hermana y le tomó la mano. Me quedé parada mirando a mi esposo y exigí saber qué tenía Colton contra él. Mi esposo se sentó pesadamente en el borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. Después de un largo momento, levantó la vista y nos contó que hacía 2 semanas había visto moretones en la muñeca de Dileya durante la cena. Dijo que al día siguiente había ido a la escuela a confrontar a Colton por eso. Lo encontró en el estacionamiento después del entrenamiento y lo agarró del cuello de la camisa. Admitió que lo había empujado contra su auto y le dijo que si volvía a tocar a Dileya, acabaría con él. El auto de Colton tenía una cámara de tablero que grababa mientras estaba estacionado y captó todo, incluida la amenaza. La voz de mi esposo estaba cargada de vergüenza mientras explicaba cómo Colton le había mostrado el video ahí mismo, en su teléfono. Dijo que Colton le había advertido que si volvía a interferir, enviaría el video a la policía y presentaría cargos por lo que había hecho, siendo Dileya menor de edad. La rabia burbujeaba en mi pecho, mezclándose con el miedo, hasta que sentí que iba a explotar. Le dije a mi esposo que teníamos que llamar a la policía ahora mismo por todo: el abuso, el plan para la noche del baile, todo. Mi esposo asintió, pero dijo que le preocupaba que la grabación de Colton se usara en su contra. Dijo que el papá de Colton de verdad era abogado y de los desagradables. Dileya empezó a sollozar más fuerte y dijo que no quería que su papá se metiera en problemas por su culpa. Seguía repitiendo que todo era culpa suya, por haber empezado a salir con Colton. Micah se subió al regazo de su hermana y le envolvió el cuello con sus bracitos. Le dijo a Dileya, con su vocecita seria, que nada de esto era culpa suya. La gente mala hace cosas malas, y eso es culpa de ellos, no de las personas a las que lastiman, dijo. Tomé mi teléfono y marqué la línea no urgente de la policía mientras mi familia se apretujaba junta en la cama. La operadora contestó y le expliqué que necesitábamos reportar violencia doméstica. Mi voz temblaba mientras le contaba sobre los moretones y la grabación de Colton, planeando hacerle daño a mi hija. Dijo que enviaría a un oficial a tomar nuestras declaraciones y preguntó si estábamos seguros en ese momento. Le dije que sí, pero que el chico se acababa de ir haciendo amenazas. Dijo que nos quedáramos adentro con las puertas cerradas hasta que llegaran los oficiales. Mientras esperábamos, le pedí a Dileya que me mostrara su teléfono con los mensajes de Colton. Lo desbloqueó con los dedos temblando y me lo entregó. Los mensajes estaban todos ahí, de meses atrás. Mensajes donde le decía qué ponerse y con quién podía hablar. Disculpas después de lastimarla, donde la culpaba a ella de haberlo hecho enojar tanto. Amenazas sobre lo que pasaría si alguna vez intentaba dejarlo. Uno de los mensajes me revolvió el estómago, donde decía que se iba a asegurar de que todos en la escuela supieran que ella no valía nada si terminaba con él. Otro decía que era suya y que más le valía recordarlo. Había uno de hacía un mes donde le decía que había estado afuera de su ventana la noche que ella fue a la casa de una amiga sin avisarle y que había visto todo. Otro decía que si alguna vez lo avergonzaba en el baile, se aseguraría de que lo pagara después. Había toda una serie de mensajes de una sola noche, donde le mandó 40 mensajes seguidos exigiendo saber por qué no contestaba, cada uno más enojado que el anterior, y el último solo decía: te vas a arrepentir. Seguí desplazando y encontré fotos que él le había mandado de otras chicas,
con leyendas que decían, esto podría ser tú si no arreglas tu actitud. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Había cientos de mensajes y cada uno me hacía sentir peor que el anterior. Empecé a tomar capturas de pantalla de todo y a enviármelas a mi propio teléfono como evidencia. Dileya me miraba con lágrimas corriéndole por la cara y no dejaba de disculparse una y otra vez. Mi esposo la abrazó y le dijo que no tenía nada de qué disculparse. Dijo que deberíamos haber visto las señales y protegerla mejor. Micah agregó que había estado tratando de decírnoslo durante semanas, pero pensamos que solo estaba celoso de la atención que recibía Colton. Tomé mi teléfono de nuevo y le dije a Dileya que necesitaba fotografiar todos los moretones como evidencia. Asintió y se levantó la camisa lentamente, mostrando marcas moradas oscuras en las costillas que me hicieron sentir mal. Tomé foto tras foto, asegurándome de que cada una saliera clara y con la fecha marcada. Se dio vuelta y había más moretones en la espalda, algunos amarillentos y desvaneciéndose, otros frescos y oscuros. Me temblaban las manos mientras documentaba cada uno, mientras ella se quedaba parada mirando al suelo. El timbre sonó 20 minutos después, y 2 oficiales subieron a la habitación después de que los dejé entrar. Les mostré primero la grabación de Micah, reproduciendo la voz de Colton hablando de lo que planeaba hacerle a Dileya en la fiesta de Owen. La cara del oficial más joven se endureció mientras escuchaba y pidió una copia de inmediato. Tomaron notas mientras Dileya les mostraba los moretones y yo iba pasando todos los mensajes de texto controladores en su teléfono. Los oficiales llamaron a una detective y dijeron que llegaría en menos de una hora, porque esto involucraba un plan de asalto y a una menor de edad. Esperamos abajo mientras hacían llamadas y llenaban papeles. La detective Alicia Reyes llegó 45 minutos después, con jeans y un blazer, como si la hubieran llamado en su día libre. Se presentó y dijo que se especializaba en casos como este. Después pidió entrevistarnos a cada uno por separado. Empezó con Dileya, llevándola de vuelta a su habitación mientras el resto esperábamos en la sala. Podía escuchar sus voces, pero no las palabras, y siguió así por casi una hora. Cuando me tocó a mí, llevé todo hacia arriba. Mi teléfono con las fotos, el relojito de mí, llevé todo hacia arriba. Mi teléfono con las fotos, el relojito de Micah, las capturas de pantalla que había tomado de los mensajes de Colton. La detective Reyes revisó cada pieza de evidencia con cuidado y me dijo que habíamos hecho exactamente lo correcto al documentar todo y llamar de inmediato. Preguntó sobre la familia de Colton y le dije que su papá era un abogado llamado Roland Vance, que tenía un despacho grande en el centro. Ella lo anotó y preguntó si Colton nos había amenazado antes de hoy. Le conté que había dicho que arruinaría a nuestra familia si mi esposo lo tocaba. Entrevistó a mi esposo después y él confesó haber agarrado a Colton del cuello de la camisa 2 semanas antes en la escuela. Explicó que había visto moretones frescos en la muñeca de Dileya y perdió los estribos amenazando a Colton para que se mantuviera alejado de ella. La detective Reyes dijo que entendía el instinto protector de un padre, y aunque no era lo ideal, anotaría el contexto en su informe. Cuando entrevistó a Micah, nuestro niño se sentó derecho y explicó, con su voz seria, por qué le había cortado el pelo a Dileya. Dijo que sabía que estaba mal, pero que tenía que proteger a su hermana del novio malo que le iba a hacer algo peor en el baile. La detective sonrió y le dijo a Micah que había sido muy valiente por proteger a su hermana, aunque cortarle el pelo no fuera la mejor manera de hacerlo. La detective Reyes recomendó que lleváramos a Dileya a la sala de emergencias de inmediato, para que el personal médico documentara sus lesiones. Me dio su tarjeta y dijo que se pondría en contacto sobre los próximos pasos, que iba a entrevistar a Colton y a su familia a continuación. Manejamos hacia el hospital en silencio, excepto por Micah preguntando si lo iban a llevar preso por cortarle el pelo a Dileya. En la sala de emergencias nos atendieron rápido cuando expliqué que estábamos ahí para documentar violencia doméstica. La doctora era una mujer que le habló con suavidad a Dileya mientras examinaba cada moretón, midiéndolos con una regla y haciendo que una enfermera fotografiara todo. Dileya me apretó la mano con fuerza cuando preguntaron por los moretones del estómago y tuvo que explicar cómo Colton le pegaba ahí para que nadie lo viera. Le hicieron un examen completo y documentaron 19 moretones distintos, en diferentes etapas de sanación. La enfermera nos dio copias de todo, para nuestros registros y para la policía. Una trabajadora social entró mientras esperábamos los papeles del alta, cargando una carpeta llena de folletos sobre violencia doméstica. Explicó que el hospital estaba obligado por ley a reportar esto a las autoridades, cosa que ya habíamos hecho, y nos dio referencias para terapia y grupos de apoyo. Habló con Dileya sobre planificación de seguridad y qué hacer si Colton intentaba contactarla. Estábamos firmando los papeles del alta cuando el teléfono de mi esposo sonó y el nombre de Roland Vance apareció en la pantalla. Mi esposo contestó y lo puso en altavoz sin decir nada. La voz de Roland sonaba fuerte y furiosa, diciendo que íbamos a pagar por estas falsas acusaciones contra su hijo, que nos demandaría por todo lo que teníamos, por difamación. Los ojos de la trabajadora social se abrieron como platos y agarró su teléfono para grabar, mientras Roland seguía despotricando sobre cómo nos íbamos a arrepentir de meternos con su familia. Mi esposo
esposo finalmente dijo que estábamos en el hospital documentando el abuso de Colton, y colgó. La trabajadora social dijo que agregaría esa grabación al expediente como evidencia de intimidación a testigos. Salimos del hospital cerca del mediodía y manejamos a casa en completo silencio, excepto por Micah preguntando si Colton iba a ir preso. Mi esposo no dejaba de revisar los espejos, como si esperara que alguien nos siguiera. Cuando doblamos hacia nuestra calle, lo vi de inmediato. El auto negro de Colton estaba estacionado frente a nuestra casa, ahí sentado con el motor encendido. Las manos me empezaron a temblar mientras agarraba mi teléfono y llamaba al número de la detective Reyes, de su tarjeta. Contestó al segundo timbrazo y nos dijo que pasáramos de largo frente a nuestra casa y nos estacionáramos en algún lugar seguro mientras enviaba una patrulla. Nos metimos al estacionamiento del supermercado, 2 cuadras más allá, y esperamos. 10 minutos después, volvió a llamar diciendo que había oficiales en nuestra casa y que ya podíamos volver. 2 patrullas tenían el auto de Colton bloqueado cuando llegamos. Un oficial estaba en su ventanilla anotando algo mientras Colton se quedaba sentado con los brazos cruzados, con cara de enojo. El oficial se acercó y nos dijo que Colton afirmaba que solo estaba pasando por ahí, pero le habían advertido que no podía acercarse a nuestra propiedad ni a ningún miembro de la familia. Tomaron fotos de su auto ahí estacionado y lo agregaron al expediente del caso como una violación. Colton salió disparado cuando lo dejaron irse, y el oficial se quedó hasta que entramos sanos y salvos. Esa tarde, mientras preparaba la cena, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Era Denise Witt, de la oficina de orientación de la escuela, preguntando cómo estaba Dileya. Se había enterado de lo que había pasado por otra persona del personal y quería ayudar. Dijo que podía arreglar para que le enviaran las tareas de Dileya a casa, para que no se atrasara mientras lidiaba con todo esto. Le agradecí y dije que eso ayudaría mucho, ya que Dileya no estaba lista para enfrentar a todos en la escuela todavía. Una hora después, la detective Reyes llamó con novedades. Había localizado a Owen y lo había entrevistado sobre los planes de la fiesta de después del baile. Owen se puso muy nervioso y admitió que Colton le había pedido que se asegurara de que las bebidas de Dileya estuvieran extra fuertes esa noche. Colton también había mencionado conseguir algo especial de su hermano para ponerle. La detective dijo que Owen parecía asustado y que estaba cooperando por completo, ahora que entendía lo serio que era todo esto. También me contó que había investigado al hermano mayor de Colton, Cody Vance, que tenía 3 arrestos por asuntos de drogas, incluyendo venta de pastillas a chicos en la universidad comunitaria. Estaba trabajando con un juez para conseguir una orden de registro del teléfono y el auto de Colton, en busca de evidencia. A la mañana siguiente, una mujer de servicios de protección infantil llamó diciendo que necesitaban hacer una visita a domicilio, ya que había menores involucrados presenciando violencia doméstica. Se me cayó el estómago, aunque sabía que no habíamos hecho nada malo. Programó la visita para el día siguiente y dijo que era procedimiento estándar para asegurarse de que los niños estuvieran a salvo. Esa noche fue horrible. Cada auto que pasaba nos hacía saltar. Mi esposo se levantó 3 veces a revisar los seguros de todas las puertas y ventanas. Cerca de medianoche, escuché llanto desde el cuarto de Dileya y encontré a los 2 niños en su cama. Micah se había metido con su hermana mayor y se abrazaban fuerte. La cara de Dileya estaba mojada de lágrimas, y Micah le sobaba la espalda de la misma forma en que ella solía hacerlo con él cuando tenía pesadillas. Me senté al borde de la cama y les acaricié el pelo hasta que ambos se quedaron dormidos. La trabajadora de protección infantil llegó justo a la hora acordada a la mañana siguiente, con un portapapeles y cara seria. Entrevistó a cada niño por separado en sus habitaciones mientras mi esposo y yo esperábamos en la cocina. Pasó casi una hora con Dileya, preguntándole sobre nuestro hogar y si se sentía segura ahí. Después habló con Micah, quien aparentemente le contó todo sobre por qué le había cortado el pelo a Dileya y le mostró las fotos que había tomado. Cuando terminó, la trabajadora sonrió y dijo que estábamos manejando la situación muy bien. No encontró ninguna preocupación sobre nuestra crianza y dijo que le había impresionado lo protectores que eran los niños entre ellos. Nos dio unos folletos sobre trauma infantil antes de irse. Una hora después de que se fue, una camioneta desvencijada que no reconocía pasó despacio frente a nuestra casa y se quedó ahí, con el motor encendido, durante 1 minuto entero antes de irse. Anoté la placa en mi teléfono y se la mandé a la detective Reyes, quien me llamó de vuelta y dijo que estaba registrada a nombre de Cody Vance, el hermano mayor de Colton. Me dijo que mantuviera las puertas cerradas y que no me acercara a él bajo ninguna circunstancia. Esa tarde, la camioneta volvió, y esta vez Cody se bajó y se quedó parado en la acera frente a nuestra casa, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente nuestras ventanas. Micah lo vio primero y me agarró del brazo, y pude sentirlo temblar. Llamé a la detective Reyes y tuvo una patrulla ahí en menos de 10 minutos, pero Cody ya se había ido cuando llegaron, sin dejar nada más que un cigarrillo aplastado en nuestra acera, que el oficial igual recogió como
como evidencia. La detective Reyes me dijo que la intimidación estaba formando un patrón y que cada incidente como este en realidad fortalecía nuestro caso, pero eso no hacía que fuera más fácil dormir esa noche. Mi esposo se sentó junto a la ventana del frente hasta casi las 3 de la mañana, con el teléfono en la mano, vigilando la calle. Esa tarde recibí una llamada de alguien llamada Karen Buckley, que dijo ser una defensora de víctimas asignada para ayudarnos. Explicó que podíamos solicitar una orden de protección de emergencia para mantener a Colton alejado legalmente. Me guió por todo el papeleo por teléfono y dijo que nos ayudaría a preparar todo con nuestra evidencia. Pasamos 2 horas revisando todas las fotos, grabaciones y documentación del hospital. Dijo que nuestro caso era muy sólido y que probablemente un juez lo aprobaría de inmediato. Al día siguiente llegó una carta certificada del despacho de abogados de Roland Vance. Mi esposo la abrió y su cara se puso roja mientras leía. Eran 3 páginas de amenazas legales, diciendo que habíamos asaltado a su hijo y hecho acusaciones falsas que estaban dañando su reputación. Decía que nos demandaría por todo lo que teníamos si no retirábamos los cargos de inmediato. También mencionaba el incidente de mi esposo agarrando a Colton del cuello en la escuela, diciendo que eso era un asalto a un menor. Las manos de mi esposo temblaban mientras le tomaba fotos a cada página y se las enviaba a la detective Reyes. Ella llamó de vuelta en minutos, diciendo que esto era evidencia perfecta de intimidación a testigos y que documentáramos cualquier otra amenaza. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y Dileya tuvo que volver a la escuela usando un gorro para cubrir su cabeza rapada. La llevé yo misma porque tenía demasiado miedo de tomar el autobús con todos mirándola. El estacionamiento ya estaba lleno de murmullos cuando llegamos y podía ver a chicos señalando nuestro auto desde las ventanas. Dileya me agarró la mano tan fuerte que dolía mientras caminábamos juntas por la puerta principal. Los susurros empezaron enseguida y escuché a una chica decir algo sobre que Dileya se había inventado todo para llamar la atención. Otro grupo de chicos se acercó y un chico le dijo a Dileya que le creían y que Colton era un imbécil. La directora estaba esperando en la oficina principal con una mujer que reconocí, Denise Whitlow, del Departamento de Orientación. Denise nos llevó a su oficina y sacó un nuevo horario de clases para Dileya, con rutas diferentes por el edificio. Explicó que los guardias de seguridad estarían atentos a Colton y le habían cambiado el casillero a Dileya a un pasillo completamente distinto. Denise nos mostró el nuevo camino a cada clase y le enseñó a Dileya un cuarto seguro que podía usar si sentía miedo. Mi teléfono sonó mientras caminábamos. Era la detective Reyes con noticias sobre la orden de registro. Había ido esa mañana al auto de Colton con otros oficiales y encontraron una bolsita metida debajo del asiento del conductor. Las pastillas dentro iban camino al laboratorio para analizarse, pero ella ya estaba bastante segura de lo que encontrarían. En 2 horas, Colton estaba esposado, saliendo de su casa mientras los vecinos miraban desde sus entradas. La detective Reyes volvió a llamar para decir que lo habían acusado de posesión de sustancias controladas y conspiración para cometer un delito sexual. Su papá pagó la fianza antes de la cena, pero al menos ahora había un número de caso oficial y cargos reales presentados. 3 días después, nos sentamos en un tribunal para la audiencia de la orden de protección de emergencia, con Karen Buckley a nuestro lado. Tuve que pararme y contarle al juez todo sobre el abuso mientras Dileya se quedaba sentada temblando en su silla. El juez escuchó la grabación de Micah, de Colton planeando hacerle daño a Dileya, y su cara se puso más dura con cada palabra. Le preguntó a mi esposo sobre lo de agarrar a Colton del cuello en la escuela, y mi esposo admitió todo, pero explicó que estaba protegiendo a su hija. El juez dijo que entendía la reacción de un padre, y se enfocó en el patrón de abuso que Colton había mostrado durante meses. El abogado de Colton intentó argumentar que esto era solo un drama adolescente exagerado, pero el juez no se lo creyó. Otorgó la orden de restricción temporal ahí mismo y estableció condiciones estrictas. Colton no podía acercarse a menos de 150 metros de Dileya. La semana siguiente, la escuela hizo su propia audiencia disciplinaria sobre el comportamiento de Colton en el campus. La directora revisó toda la evidencia, incluyendo los cargos de posesión de drogas y el historial de Colton de comportamiento agresivo en los pasillos. Lo suspendieron de inmediato mientras durara la investigación criminal y le prohibieron el acceso a toda propiedad escolar, incluida la graduación. El papá de Colton se paró a gritar sobre demandas, pero la junta escolar no dio marcha atrás en absoluto. Dileya empezó a ver a una terapeuta especializada en ayudar a adolescentes que habían sido lastimados por novios o novias. Las primeras sesiones, solo se sentaba a llorar y no podía hablar realmente de lo que le había pasado, pero la terapeuta fue paciente y poco a poco Dileya empezó a abrirse sobre cómo Colton la hacía sentir que no valía nada. Habló de tener miedo todo el tiempo, de nunca saber qué lo iba a hacer estallar o hacerla agarrar. La terapeuta la ayudó a entender que nada de eso había sido su culpa y que los abusadores son muy buenos haciendo que las víctimas crean que se lo merecen. Dileya empezó a abrirse sobre cómo Colton la hacía sentir que no valía nada. Habló de tener miedo todo el tiempo, de nunca saber qué lo iba a hacer estallar o hacerla agarrar. La terapeuta la ayudó a entender que nada de eso había sido su culpa y que los abusadores son muy buenos haciendo que las víctimas crean que se lo merecen. Toda nuestra familia empezó a ir a terapia junta una vez por semana para entender cómo ayudarnos mutuamente. La terapeuta explicó que Micah había visto
visto a su hermana en peligro y tomó la única acción que se le ocurrió para protegerla. No era la forma correcta de manejarlo, pero venía de una mezcla de amor y miedo en la mente de un niño. Mika le dijo a la terapeuta que había estado viendo a Colton lastimar a Dileya durante meses y se sentía tan pequeño e impotente por eso. Dijo que cortarle el pelo a Dileya era la única forma que se le ocurrió para mantener a su hermana en casa, a salvo, esa noche. La terapeuta nos ayudó a todos a entender que las familias que atraviesan situaciones de abuso necesitan aprender nuevas formas de hablar entre sí. Practicamos tener conversaciones difíciles sobre sentimientos, sin que nadie se sintiera culpado o avergonzado por lo que estaba pasando. Dileya y Mika empezaron a hacer ejercicios juntos, donde podían compartir sus miedos de una manera segura, con reglas para escucharse. Aprendí que necesitaba estar más atenta a las señales que había estado pasando por alto y crear espacio para que mis hijos me contaran cualquier cosa. Mi esposo tuvo que trabajar en su culpa por no haber visto el abuso antes y su enojo por el incidente de agarrar a Colton del cuello. La terapeuta dijo que el trauma afecta a familias enteras y que todos necesitábamos tiempo para sanar de lo que Colton nos había hecho. Nos dio tareas para hacer entre sesiones, como escribir en diarios y tener reuniones familiares cada noche durante la cena. Era un trabajo duro, pero podía ver a mi hija empezando a confiar de nuevo y sentirse más segura en su propia casa. 3 semanas después, la detective Reyes llamó mientras yo preparaba la cena y preguntó si podía pasar con algunas novedades sobre el caso. Llegó en menos de una hora y se sentó en nuestra mesa de cocina con su libreta abierta, contándonos que otras 2 chicas de la escuela de Colton se habían presentado después de enterarse de lo que le había pasado a Dileya. Ninguna de las 2 quería presentar cargos, pero ambas describieron el mismo patrón: agarrarlas demasiado fuerte, empujarlas contra paredes y después comprarles regalos caros para mantenerlas calladas. La detective dijo que sus declaraciones ayudarían a mostrarle al fiscal que Colton ya había hecho esto antes y probablemente lo volvería a hacer si no enfrentaba consecuencias reales esta vez. Una de las chicas había salido con él 2 años antes y le contó a la detective Reyes que había terminado con él después de que la agarró del cuello en una fiesta y que sus padres habían pagado a la familia de ella para mantenerlo callado en ese momento. La otra chica era más reciente, justo antes de Dileya, y dijo que Colton tenía toda una rutina. Primero las flores y las notitas dulces, después aislarla de sus amigas, después los agarrones y los empujones, después los regalos para disculparse, y que cuando había intentado advertirle a Dileya en la escuela el otoño pasado, Colton había esparcido un rumor tan feo sobre ella que había tenido que cambiarse de distrito escolar. Cuando Dileya escuchó eso, se quedó muy callada. Y esa noche, más tarde, me dijo que recordaba a esa chica intentando hablarle cerca de los casilleros, y recordaba a Colton alejándola y diciéndole que la chica estaba loca y celosa. Lloró mucho tiempo por eso, diciendo que ojalá la hubiera escuchado. Y la abracé y le dije que el único responsable de todo esto era Colton. La detective Reyes dijo que el hecho de que sus padres lo hubieran encubierto antes iba a importarle mucho a un jurado, porque mostraba que esto no había sido un error. Era un patrón que toda la familia había estado protegiendo durante años. A la mañana siguiente, recibimos una llamada de la oficina del fiscal de distrito, diciendo que iban a proceder con los cargos contra Colton por varios delitos, incluyendo agresión sexual, conspiración para cometerla y posesión de sustancias controladas con intención de distribuir. Roland Vance ya había contratado a 3 abogados del bufete más caro del estado, pero el fiscal dijo que nuestra evidencia era sólida y que se sentían confiados de conseguir una condena. Dileya estaba sentada junto a mí durante la llamada, y cuando escuchó al fiscal mencionar que probablemente tendría que testificar, todo su cuerpo se puso tenso. Después de colgar, se quedó callada un largo rato antes de decir que quería hacerlo, porque otras chicas necesitaban saber que también podían hablar, y que no dejaría que Colton la hiciera callar nunca más. Mi esposo había estado lidiando con su propio asunto legal por lo de agarrar a Colton del cuello en la escuela, y se reunió con un abogado que revisó toda la evidencia y dijo, dado el contexto de que Colton admitió estar planeando hacerle daño a Dileya, ningún fiscal razonable perseguiría cargos contra un padre que protegía a su hija. El abogado le envió una carta a Roland Vance diciendo que cualquier otra amenaza o intento de acción legal se consideraría acoso y que nosotros mismos presentaríamos cargos si no se detenía de inmediato. Mientras tanto, Mika había empezado a ver a un terapeuta infantil 2 veces por semana para trabajar todo lo que había presenciado y la culpa que sentía por haberle cortado el pelo a Dileya, aunque hubiera estado tratando de proteger a su hermana. El terapeuta nos explicó que Mika había estado cargando el peso de saber sobre el abuso durante meses, sintiéndose impotente para detenerlo, y que por eso había tomado una acción tan drástica al enterarse del plan de Colton para la noche del baile. Después de algunas sesiones, el terapeuta sugirió que buscáramos un programa restaurativo donde Mika pudiera reparar lo del corte de pelo de una manera saludable, que lo ayudara a procesar sus sentimientos. Mika le escribió a Dileya una carta de 3 páginas disculpándose por haberle cortado el pelo, pero explicando lo asustado que había estado
y que no sabía de otra forma de mantenerla a salvo esa noche. También empezó a hacer trabajitos en el refugio local para víctimas de violencia doméstica conmigo, ayudando a clasificar donaciones y armando paquetes de cuidado para niños que tenían que dejar sus casas de un momento a otro. 2 meses después de iniciado el proceso judicial, Colton violó la orden de protección cuando sus amigos empezaron a aparecer en la escuela de Delia con mensajes de su parte, diciendo que la extrañaba y que quería arreglar las cosas. La primera vez que pasó, Delia llegó a casa temblando y me mostró la nota que uno de los compañeros de equipo de Colton le había metido en el casillero. Documentamos todo y se lo reportamos a la detective Reyes, quien lo agregó al expediente del caso y le advirtió a Colton que cualquier otra violación resultaría en arresto inmediato. Pero siguió pasando, con distintos amigos dejando notas en sus libros o tratando de hablarle en los pasillos sobre darle otra oportunidad a Colton. Cada vez fotografiábamos la evidencia y presentábamos informes, construyendo un rastro documental que mostraba que Colton no podía respetar límites, ni siquiera con una orden judicial de por medio. Después, una tarde, Delia me mandó un mensaje desde la escuela diciendo que había visto a Colton mismo sentado en su auto en el estacionamiento del otro lado de la calle, vigilando la puerta principal mientras salían los estudiantes. Llamé a la detective Reyes y me quedé al teléfono con ella mientras manejaba hacia la escuela más rápido de lo que debía, con el corazón latiéndome fuerte todo el camino. Para cuando llegué, él ya no estaba, pero la cámara de seguridad de la escuela había captado su auto claro como el día, estacionado bien dentro de los 150 metros que la orden prohibía. La detective Reyes dijo que esta era la violación que necesitaba. Una directa, con él al volante y Delia como testigo, y ese mismo día presentó una solicitud para revocarle la fianza. Los abogados de su papá pelearon duro y el juez no revocó la fianza, pero le agregó un monitor de tobillo y un toque de queda, advirtiéndole a Colton que un paso más fuera de línea lo mandaría a una celda hasta el juicio. Durante algunas semanas después de eso, las notas pararon y los amigos dejaron de aparecer, y me permití creer que finalmente había terminado. No fue así. Delia encontró una rosa marchita pegada con cinta en su casillero, sin ninguna nota, y todos sabíamos exactamente de quién venía, aunque no hubiera forma de probarlo. Durante ese tiempo, Delia empezó a ir a un grupo de apoyo en el hospital para adolescentes que habían sido lastimados por novios o novias. Las primeras reuniones, solo se sentaba en el círculo y escuchaba a otros chicos compartir sus historias, pero eventualmente empezó a hablar de su propia experiencia. Conoció a una chica ahí cuyo exnovio le había roto un brazo, y a otra cuya exnovia la encerraba en closets cuando se enojaba. Todas entendían lo que era amar a alguien que te lastimaba, y sentir que no podías contárselo a nadie porque no lo entenderían o dirían que estabas exagerando. 6 meses después de aquella mañana en que Micah le rapó la cabeza a Delia, finalmente comenzó el juicio penal en el Tribunal del Centro. El abogado de Colton intentó pintarlo como un buen chico de buena familia que había cometido algunos errores en una relación, pero que no merecía que le arruinaran todo su futuro. El fiscal presentó toda la evidencia, incluyendo las fotos de los moretones de Delia, la grabación de Micah de Colton planeando hacerle daño, las pastillas encontradas en su auto y las declaraciones de las otras chicas que habían salido con él. Cuando llegó el momento de que Delia testificara, usó el vestido que se suponía iba a llevar al baile y caminó hasta el estrado con la cabeza en alto, aunque podía ver que le temblaban las manos. Habló con claridad sobre cómo Colton la agarraba de los brazos con fuerza suficiente para dejarle marcas, cómo la empujaba contra las paredes cuando se enojaba y cómo le pegaba en el estómago donde nadie podía ver los moretones. Describió tener miedo todo el tiempo, nunca saber qué lo iba a hacer estallar o lastimarla, y cómo después le compraba joyas o flores y le decía que la quería demasiado como para poder controlarse a veces. El fiscal le pidió a Delia que bajara del estrado y llamó a Micah a continuación. Mi niño caminó hasta ahí con su mejor ropa, la camisa con botones y los dinosaurios pequeños, y el alguacil tuvo que ajustar el micrófono bien abajo para él. Levantó la mano derecha y prometió decir la verdad, con esa voz seria que usan los niños cuando saben que algo es realmente importante. El fiscal presionó play en la grabación de Micah, y todo el tribunal se quedó en silencio mientras la voz de Colton llenaba la sala, hablando de lo que planeaba hacerle a Delia en la fiesta de Owen. Vi cómo cambiaban las caras de los jurados mientras lo escuchaban reírse de cómo se aseguraría de que ella no pudiera decir que no esta vez, y de cómo un bebé la ataría antes de la universidad. Una mujer mayor del jurado se tapó la boca con la mano, y otro hombre negó con la cabeza, con cara de asco. El abogado de Colton se paró de un salto diciendo que la grabación era ilegal, ya que Colton no sabía que lo estaban grabando, pero la jueza lo interrumpió. Dijo que Micah había hecho la grabación en su propia casa, donde Colton no tenía ninguna expectativa de privacidad y que la evidencia se mantendría. La cara de Colton se puso rojo brillante y empezó a susurrarle frenéticamente a su abogado, que no dejaba de negar con la cabeza. El fiscal le preguntó a Micah por qué había grabado a Colton, y él explicó, con su vocecita, que había visto los moretones de Delia y quería tener pruebas, porque los adultos no siempre les creen a los niños. 2 días después,
mi esposo subió al estrado y pude ver sus manos temblando mientras se sentaba. Le contó al tribunal cómo había encontrado los moretones en Delia y confrontado a Colton en la escuela, admitiendo que lo había agarrado del cuello, pero explicando que estaba tratando de proteger a su hija. El fiscal mostró cómo Colton había usado ese incidente para amenazar y controlar a nuestra familia, lo cual era solo otra parte de su patrón de manipulación. El abogado de Colton intentó hacer que mi esposo pareciera el agresor, pero el jurado no se lo creyó, después de todo lo que ya habían escuchado. El fiscal llamó después a la doctora de emergencias, quien guió al jurado a través de cada uno de los 19 moretones que había documentado, explicando en cuidadoso lenguaje médico cómo el patrón y la ubicación de estos era consistente con alguien que golpeaba deliberadamente a Delia en lugares que la ropa cubriría. Sostuvo las fotos con la regla una por una, y vi a esa misma mujer mayor del jurado apartar la mirada de la pantalla cada vez. Después subió Owen al estrado, y estaba tan nervioso que apenas podía hablar en susurros, pero admitió, bajo juramento, que Colton le había pedido que hiciera la bebida de Delia más fuerte, y que había presumido que su hermano le iba a conseguir algo para asegurarse de que ella no recordara la noche. El abogado de Colton intentó hacerlo dudar, pero Owen solo seguía repitiendo, lo siento, debí haberle dicho a alguien, una y otra vez, hasta que la jueza le dijo que podía bajar. Al tercer día de testimonios, después de escuchar a la detective sobre las drogas encontradas en el auto de Colton y los testimonios de las otras dos chicas que habían salido con él, el jurado se retiró a deliberar. Esperamos en el pasillo durante 4 horas, tomando café malo de la máquina expendedora y saltando cada vez que se abría la puerta. Cuando nos volvieron a llamar, el presidente del jurado se puso de pie y leyó culpable en todos los cargos principales, incluyendo agresión sexual, conspiración para cometerla y posesión de sustancias controladas. La cara de Colton se puso blanca y su mamá empezó a llorar, mientras su papá, Roland, se quedaba ahí sentado con la mandíbula apretada. 3 semanas después, en la sentencia, la jueza le dio a Colton 2 años en un centro de detención juvenil, 3 años de libertad condicional después de eso, terapia obligatoria, y una orden de 3 semanas después, en la sentencia, la jueza le dio a Colton 2 años en un centro de detención juvenil, 3 años de libertad condicional después de eso, terapia obligatoria, y una orden de restricción permanente manteniéndolo alejado de Delia. Roland Vance nos acorraló después en el estacionamiento, con la cara roja, amenazando con apelaciones y demandas civiles, diciendo que habíamos arruinado el futuro de su hijo por un drama adolescente de relaciones. Mi esposo se le plantó enfrente y le dijo con voz tranquila y fría que su hijo era un depredador que finalmente había sido descubierto, y que tal vez, si Roland hubiera sido un mejor padre, nada de esto habría pasado. Roland parecía tener ganas de golpear a mi esposo, pero había policías por todos lados, así que solo se subió a su auto y se fue manejando. Esa noche, Delia se metió en la cama de Micah, de la misma forma en que él solía meterse en la de ella durante las tormentas, y me quedé parada en la puerta viendo a mi hijo envolver a su hermana mayor con el brazo, como si la hubiera estado cuidando todo este tiempo. Ella le susurró algo que los hizo reír a los dos por primera vez en meses, y finalmente entendí lo que mi bebé había sabido antes que ninguno de nosotros. Que mi hijo le rapara la cabeza a su hermana mientras dormía, la noche antes del baile de graduación, de verdad fue lo mejor que hizo en su vida.